Bueno, si recordáis, el Evangelio de Lucas, el capítulo 9, empieza con que Jesús manda a los discípulos, a los 12 apóstoles, a predicar el Evangelio. Y les da poder para hacer milagros, para sanar a las personas, para liberar. Y dice que tienen que ir sin dos vestidos, sin dinero, sin alforja, que tienen que ir confiando en que Dios va a proveer para ellos. Y ellos vuelven, y cuando vuelven, Jesús les dice, bueno, pues vamos a retirarnos un rato a la montaña y allí hablamos y me contáis. Dice que vueltos los apóstoles, le contaron toda la vida que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto. Leyendo este pasaje acabamos el miércoles pasado. Pero ocurre que hay gente que ve que está Jesús con los apóstoles y les sigue. Y entonces hay mucha gente que está siguiendo a Jesús, y lo que él quería tener un ratito con los apóstoles, pues se convierte en la ocasión de predicar y enseñar otra vez a una multitud. Por un lado, de alguna manera parece que a Jesús se le rompen los planes, pero podemos entender que no, que nosotros siempre podemos acudir a Jesús. Esta gente quería escuchar de Jesús, y aunque Jesús quería darle prioridad a sus discípulos, sin embargo, él estuvo atento a las peticiones de la gente. Mateo 12:20 dice que la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Bueno, sabéis que las cañas, cuando se golpean muy fuerte, pues se pueden astillar, se pueden romper. Pero dice el Señor que aunque una caña esté un poco rota, cascada, sin embargo Él va a tratar de cuidarla y conservarla. Es decir, Él no nos desecha, a pesar de que nosotros a veces tengamos nuestros defectos. O que si hay un pábilo, el pábilo es la mecha de la lámpara de aceite, ¿no? La mecha de la lámpara de aceite, y si está humeando, ¿qué quiere decir? Que hace poco estaba encendido. Entonces el Señor dice, bueno, vamos a tratar de encenderlo otra vez. Es decir, Dios no es un Dios que quita, sino Dios siempre es un Dios que quiere añadir a nuestras vidas. Lamentablemente, muchas veces se identifica el Evangelio con el no hagas, no vayas, no digas. Pero realmente no es así, y lo vemos en este pasaje, como Jesús cambia su plan para adaptarse a lo que la gente necesita, ¿no? Y luego ya hablará con los apóstoles. Claro, podemos decir lo que pasa porque la Biblia ya está escrita, pero eso es así. Y el tiempo de preguntar al Señor, de hablar al Señor, es importante saber que Él siempre lo va a tener para nosotros. El milagro que ocurre después de toda esa enseñanza y esa explicación es un milagro de los más excepcionales. Es verdad que ocurrió 2 veces, o la Biblia lo cuenta 2 veces, que fue la multiplicación de los panes y los peces. Como con apenas unos pocos panes y unos pececillos, el Señor dio de comer a miles de personas, ¿no? A veces hay discusión sobre si los de 5.000 serían 5.000 o no eran 5.000. Está claro que había una gran multitud, ¿no? No podemos decir, no, es que había exactamente 5.000. A veces podemos decir, había unas 10.000 personas y a lo mejor había 9.500 o había 11.000. Pero sí que había una gran multitud que con 5 panes y 2 pececillos no iban a comer de ninguna de las maneras. Y este milagro es como Dios, con el poder de su palabra, hace aparecer alimentos para miles de personas. Porque no es que el Señor se pone allí y empiezan a haber panes. Él empieza a repartir
y le da a los discípulos y los discípulos empiezan a repartir. Y mi manera de entender este milagro es que los discípulos iban cortando y siempre quedaba un trozo de pan en sus manos, con lo cual podían seguir repartiendo pan, ¿no? La gente quedó saciada, es decir, que comieron de verdad. Si uno simplemente bebe agua, al poco rato tiene ganas de ir al baño, hace 2 pipís y sigue teniendo hambre, ¿no? Quedaron saciados y que se recogieron 12 cestas de lo que sobró. Es decir, al final había mucho más que al principio y se habían comido todos. Es decir, ese es el gran milagro que ocurre aquí. No sé si se está parando esto. Este milagro es una de las pruebas que para Dios no hay nada imposible. Cuando Jesús quiere hacer algo, lo hace. Cuando Jesús ordena una cosa, ocurre. Él puede crear luz en las tinieblas. De hecho, lo primero que dijo, sea la luz. Dice que todo era un caos, lo que había en el universo era un caos. Concuerda con lo que dicen hoy en día los científicos, de que en un momento determinado pasó algo. Ellos llaman el Big Bang, la gran explosión. Imaginaros que donde no hay nada, de repente hay luz, ¿no? Entonces, bueno, la explicación que están dando los científicos es que algo pasó que dio inicio a todo el proceso de la vida. La Biblia, evidentemente, no da todos los detalles, entre otras cosas porque el plan de la Biblia no es contarnos todo lo que Dios ha hecho, sino contarnos cómo el hombre puede volver a tener comunión con Dios. Entonces sí que es verdad que lo primero que hay es la luz, ¿no? Él puede crear, él puede poner orden en el desorden. Si leemos Génesis 1, era un caos, y sin embargo Dios pone la luz, luego separa la luz de las tinieblas, luego empieza a ordenar las cosas. Puede ser salvo un determinado hombre o mujer, puede ser salvo un amigo o un hijo nuestro, podemos llegar a la presencia de Dios. Preguntas que podemos hacernos nosotros. ¿Se puede salvar tal familiar mío que es una persona maldiciente o una persona así? Claro, Dios puede hacerlo todo. Nosotros no, pero Dios puede hacerlo todo. Porque Jesús tiene todo el poder, podemos tener la esperanza de que todo es posible en Él. Hay varias figuras espirituales. No voy a contar el milagro de los panes y los peces porque entiendo que es algo conocido, pero sí figuras espirituales que podemos ver en este milagro. Una multitud hambrienta y se estaba haciendo de noche. Es decir, porque dice, es ya tarde. Quiere decir que ya estaba cayendo el día. Y eso representa a la humanidad. Mucha gente que está andando y a poco que se descuide está andando a oscuras. Mucha gente que está andando sin luz en este mundo. Quien tiene misericordia de esa multitud hambrienta y que manda a sus discípulos, dadle vosotros de comer. Jesús conoce las necesidades del mundo, las necesidades de la sociedad. Y Él manda a los discípulos. Recordemos que vienen, y lo vamos a ver después, de haber visto cómo los demonios son liberados, de haber hecho sanidades y de haber visto que la gente creía en ellos. Vienen de una experiencia muy gloriosa. Y Jesús les dice, bueno, pues ahora aquí tenéis una prueba. Vosotros tenéis que darle de comer a la gente. Es decir, que Jesús no va a venir otra vez al mundo, Jesús tiene a la Iglesia para cumplir su ministerio. ¿Qué son los 5 panes y los 2 peces? Es la provisión de Dios. Y la provisión de Dios para el mundo es el Evangelio. El Evangelio es el alimento espiritual que nuestra sociedad necesita. Y los discípulos que cogen el pan y los llevan a la gente es la Iglesia, son los creyentes, son el cauce
que intermedia entre Dios y los hombres. No en el concepto de intermediar de un sacerdote que es el que nos puede perdonar. No, estamos para llevar lo que Dios pone en nuestras manos a otra persona, ¿no? En el fondo, alguien dijo que evangelizar, hace muchos años, George Weber, un pastor que creó un organismo juvenil, Teen Challenge, dijo que evangelizar es un pobre diciéndole a otro dónde conseguir pan. Al fin y al cabo, todos hemos sido no salvos, todos hemos sido pecadores, todos hemos sido no conocedores de Jesús y hemos encontrado el pan de vida en Jesús. Pues evangelizar es un pobre que ha encontrado donde hay pan y lleva a otro pobre donde está el pan. Eso es evangelizar. Es lo que Jesús, Andrés le dijo a su hermano Pedro, hemos encontrado al Mesías. Dice, ¿dónde? ¿Cómo lo habéis encontrado? Ven y ve. Es decir, es llevar a la gente al encuentro con Jesús. Algunas otras cosas que podemos destacar en este pasaje es el amor de Jesús por el orden. Había 5.000 personas. Imaginaros que nos ponemos en la plaza y viene un camión de naranjas de payeses, dice, voy a repartir naranjas, y hay 2.000 o 3.000 personas. ¿Qué se montaría? Un caos. ¡Oh, voy! Todos querían coger la primera bolsa y tal. Hacer recostar a la gente en grupos de 50. Es más fácil contar. A ver, venga, poner aquí unos grupos. ¿Cuántos sois? 40, 50, venga. Otro orden. Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios del caos. Dios no es un Dios de todo vale. Las cosas hay que hacerlas con una cuestión de orden. Y luego, como Jesús, hoy se habla mucho de no malgastar alimentos, ¿no? Y se ha impuesto la obligación de que si tú vas un día a comer a un restaurante y te sobra medio plato y te sobra media cucharada, pues no, acábatela. Pero si te sobra medio plato, tienes la obligación de preparártela para que te lleves a tu casa. Para que no haya, es decir, en un mundo con tanta necesidad, que no haya malgasto alimentario inútil. Pero es que eso ya lo inventó Jesús. No dijo, bueno, el pan, al fin y al cabo eran 5 panes. No. Vamos a recoger orden y aprovechamiento. Es decir, las cosas hay que hacerlas de una determinada manera. Y Jesús está dando un mensaje sobre el pan. Yo soy el pan de vida. Jesús no es el solomillo, Jesús no es el besugo, es el pan. Porque el pan, en ese tiempo, en Israel, el trigo era la base de la alimentación. Es decir, que yo no sé, pues, en otros países, pero cuando yo tenía 7, 8, 9 años, la merienda había 2 tipos de merienda. O te daban un trozo de pan con una onza de chocolate, o te daban un poco de pan con aceite y un poco de azúcar encima. Eso es lo que había aquí en España, ¿no? Entonces era pan y pan. El pan era la base, porque el pan tiene una cosa, te sacia y te alimenta. Y cuando la situación no era muy boyante, pues era importante. Y Jesús dice que es el pan de vida, es lo que nos va a saciar, es que va a cubrir nuestras necesidades básicas. Bueno, entonces hay una serie de enseñanzas espirituales, aparte del gran milagro que supone el control de Dios sobre los alimentos. No necesitaba ningún pan. Recordar que Satanás le dijo, tú puedes hacer que las piedras se conviertan en pan. No lo hizo. Lo que hizo fue multiplicar el pan de tal manera que los discípulos se debían estar asombrados. Pero me ha dado 3 trozos el Señor, le he dado uno a Esteban, otro a Daniel y tengo 3. Bueno, toma otro, toma, y tengo. Porque yo creo que el milagro se produjo en las manos de los discípulos. Se iba produciendo. Porque así lo había preparado el Señor, ¿no? Porque
no ve a los discípulos, Señor, dame 2 trozos más. No, fue una forma, diréis, ¿esto dónde lo pone? Es una forma de interpretarlo yo. Si vosotros pensáis que iban cada vez a Jesús, pues también podéis entenderlo, pero Jesús les dijo, dadle vosotros de comer. Es decir, Jesús le dio a los discípulos y los discípulos dieron a los demás. Entonces, me parece que es interesante el poder pensar que fue así. No lo sé, esta es de las cosas que cuando vayamos al cielo le preguntaremos a Pedro o a Juan o a Jesús. Oye, Indalecio dijo un día en el estudio, si os acordáis, que el milagro fue así. ¿Cómo fue? Seguramente tendremos cosas mejores que hacer que esta pregunta, pero igual nos vamos a enterar de cómo fue el milagro. Está claro que con 5 panes y 2 peces comieron miles de personas. Aconteció, sigue la historia, porque ya Jesús despide a la gente, y aconteció que mientras Jesús oraba aparte, fijaros cuántas veces Lucas estamos leyendo que Jesús se ponía en un rincón. Por eso entiendo yo, ya digo, que los discípulos estaban repartiendo y maravillándose, y Jesús estaba aparte orando, dando gracias, alabando al Señor, no lo sé, pero estaba orando a su Padre. Dice que con él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Siempre ha habido muchas opiniones sobre quién es Jesús. Hoy en día nadie discute la figura histórica de Jesús, no solamente por lo que dice la Biblia, sino porque los escritores de su tiempo, Plinio el Viejo, Tácito, Herodoto, muchos escritores no creyentes, romanos, dan cuenta del personaje de Jesús y de la historia de Jesús. Y el personaje de Jesús como personaje histórico, nadie discute. Sobre si él era el Mesías o no era el Mesías, si era el Hijo de Dios o no era el Hijo de Dios, se sigue discutiendo incluso en la iglesia que se llaman cristianas. Ya sabéis que nosotros pensamos que Jesús es Dios, que se ha despojado de su deidad y que al ascender a los cielos vuelve a tomarla. Pero los testigos de Jehová creen que Jesús no es Dios, sino es el Hijo de Dios, un nivel inferior que está a las órdenes de Dios, ¿no? Bueno, eso es un tema. Entonces, Jesús le dice, la gente que dice cuando ve estos milagros, cuando ve... Y entonces le dicen, pues uno que eres Juan el Bautista, que recordemos, hemos leído unos versículos más atrás, que Herodes le había cortado la cabeza, luego decían, no puede ser Juan el Bautista. Dicen otro, Elías, porque Elías fue el único profeta del Antiguo Testamento que no murió. Él subió al cielo en un torbellino, un carro de fuego pasó entre Elías y Eliseo, entonces Eliseo se apartó y vino un torbellino y se llevó a Elías, ¿no? Eso es lo que nos cuenta Segunda de Reyes. Y dicen, pues Elías que habrá vuelto, o alguno de los profetas que el Señor ha querido revivir. Y Jesús entonces, ¿y vosotros quién decís que soy? Porque delante de Dios solo cuenta lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo hago. Es decir, que Jesús entonces les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Por eso ante Jesús tenemos que plantearnos, si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, si yo creo que Jesús es delante quien tengo que dar cuentas, pues me voy a tomar más en serio las cosas. Si creo que el Evangelio es simplemente una doctrina para celebrar la Semana Santa y para celebrar la Navidad y poco más que costumbre, pues entonces voy a aplicar muy poco la fe. Por eso es importante lo que cada uno decimos.
Y bueno, en la Biblia, como yo os he dicho, yo me hago mi imaginación sobre el milagro de los panes y los peces, porque en el fondo tenemos que buscar cómo Dios obra en nuestras vidas. Y ahí podemos estar de acuerdo. Como a la hora de presentar un mensaje, pues podemos decir, pues lo que ha dicho Indalecio estoy de acuerdo, o pues no entiendo que sea así, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo he predicado de las 7 iglesias de Apocalipsis, o de la armadura del cristiano, vosotros podéis encontrar diferentes interpretaciones de cada cosa. Incluso algunos creen que ni siquiera era un cristiano, un soldado romano, que realmente está hablando de un soldado de Cristo. Pero bueno, por la armadura, por la espada, por muchas cosas, yo creo que era un soldado romano. Es decir, hay muchas cosas, pero en el fondo tú tienes que coger la Biblia, orar al Espíritu Santo y decir, muéstrame, porque la salvación nunca será general, familiar o por iglesia. No, los que se bauticen en la iglesia embajadores de Cristo son salvos. No, los que se bautizan en la iglesia embajadores de Cristo y son fieles al Señor y obedecen a Dios, serán salvos por la gracia de Dios. Lo de estar en esta iglesia o en otra es circunstancial, como para muchos en la vida, ¿no? Los judíos de su tiempo, si hubieran investigado y analizado, hubieran llegado a la misma conclusión de Pedro, que era el Cristo de Dios. Para nosotros, decir que es el Cristo de Dios no tiene ninguna importancia. Pero para un judío, imaginaros que yo digo, tal persona es Jesús que ha vuelto a la tierra. Porque acordaros que dicen, habrá unos que dirán, aquí está el Cristo o allá está el Cristo. Vendrán esos mensajes, vendrán esas personas. Jesús dijo que su segunda venida sería como un relámpago, pero algunos van a intentar decir cosas para engañarnos. Decir que era Cristo es como decir que el Señor ha vuelto a la tierra y está en tal lugar, que podemos ir a Él y podemos verle y veremos las marcas en sus manos y en sus pies. Porque mirad, Satanás es un imitador de Dios y Satanás va a imitar las cosas de Dios, hasta las heridas de Jesús, para engañar a la gente. Por eso es tan importante conocer la Biblia. Y si los fariseos y saduceos, al igual que hizo Pablo después de su camino de Damasco, en el fondo, la diferencia de Pablo antes del camino de Damasco al Pablo después del camino de Damasco es que él estuvo 3 años en Arabia estudiando y mirando todo lo que el Antiguo Testamento decía de Jesús y viendo cómo era verdad que el Mesías tenía que venir primero, pagar por la humanidad, ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y no venir a liberar a los israelitas, que eran lo que judíos querían. Pero esos 3 años que pasó Pablo, me voy a ahogar algún tipo de día de esto. Tengo que ir al médico, parece ser que es una pastilla, me ando una pastilla para el azúcar. Y por lo visto esta pastilla afecta a la garganta. Ahora tengo hora el viernes, a ver si me la quitan. No sé si me van a quitar el azúcar, pero me van a matar por otro lado. Pero bueno, es lo que tiene la medicina, que no te arregla todo. Bien, el cristiano de hoy quedará satisfecho respecto a quién es Jesús y su salvación si de verdad sincera y humildemente busca la enseñanza y dirección del Espíritu Santo. Juan 7:17 dice, el que quiera conocer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús dijo, el que quiera conocer la voluntad de Dios sabrá si lo que yo digo es de mi propia cosecha o es de la voluntad de Dios. La confusión sobre Jesús es un artilugio, una artimaña de Satanás para enredar a las almas y que no crean. La obediencia honrada y práctica es una de las llaves de la puerta del conocimiento de Dios. Es decir, que obedecer la voluntad de Dios. La revelación que tuvo Pedro
cuando dijo, tú eres el Cristo de Dios, cuando ninguno de los sabios y estudiosos de su tiempo veía en Jesús ni dignidad de rey, ni dominio terrenal, ni ejército, sino un hombre que, como él mismo decía, no tenía dónde recostar su cabeza. Claro, ¿cómo va a ser Jesús si es de Nazaret? Es de Galilea, no ha nacido en Belén, no sabían dónde había nacido, no preguntaron, ¿de dónde viene? Este viene de Nazaret. ¿Por qué? Porque es Galileo. Miren, aquí en Mallorca, aunque se habla mallorquín, depende de la zona de donde uno sea, habla el mallorquín más abierto o más cerrado, ¿no? Por ejemplo, los de Inca, todos saben dónde está Inca, ¿verdad? Dicen que hablan con la boca cerrada, ¿no? ¿Dónde son Bolins? Sí. Y se encontraron un perro de Lloseta, que es otro pueblo de al lado, con un perro de Inca. Y vieron un hueso y salieron corriendo, ¡pum! Y el perro de Lloseta cogió el hueso. Y el de Inca le pregunta, es una fábula, porque para que hablen los perros tiene que ser una fábula, ¿eh? Y el de Inca le pregunta, ¿de dónde eres? Dice, de Lloseta. Y al decir Lloseta se le cae el perro. Y aquel lo coge. Y dice, ahora te lo voy a decir a ti. ¿Y tú de dónde eres? De Inca. Y si os fijáis, hablan así. O en Pollensa habla con la U. En Pollensa hablan mucho con la U. Entonces, los judíos conocían a los galileos porque tenían un acento distinto a los de Jerusalén o a los de Judea. Entonces, conocían ese distinto. Supongo que aquí en España pasa, tú oyes un gallego, o oyes un andaluz, o oyes un madrileño, y hablamos todos castellano, pero hay matices en todos lados. Bueno, pues eso es así. Por eso decían, no puede ser Jesús, si es Galileo, y no es de Belén. Belén está en el centro, muy cerquita de Jerusalén, y no puede ser. No tiene donde caerse muerto, y Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, claro, es que no les cuadraban muchas cosas, porque habían cogido solo la parte del Antiguo Testamento que tenía que ver con el Dios glorioso. Y, sin embargo, a Pedro Dios le revela, tú eres el Cristo de Dios. Aunque Pedro, con su carácter temperamental, cometió muchos errores, fue, sin embargo, en otro aspecto único. Tenía fe, celo, amor por la causa de Cristo, y fue humilde y obediente a Jesús. Cualidades que debían ser para nosotros. Jesús, por ejemplo, cuando va andando sobre el mar y los apóstoles estaban en la barca, y dice, soy Jesús. Pues si eres Jesús, di que yo puedo ir andando hacia allí. ¿Ven? Y fue andando, y cuando se dijo, yo estoy andando sobre el mar, y se ahogó, porque dejó de creer que era posible, ¿no? O todos sabemos cómo con Juan fue detrás de Jesús y luego le negó. Es decir, él cometió graves errores, pero sin embargo tuvo siempre mucha importancia. Decir en ese tiempo el Cristo de Dios era reconocer en Jesús el Salvador anunciado por Daniel. En Daniel 9, 21, 26, lo podéis leer, estaba orando Daniel cuando dice que le aparece el arcángel Miguel y le da la profecía de las 70 semanas. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro. Alguien me cuida bien, gracias. Porque el agua fría no me va a hacer nada, ¿verdad? Vamos a ver si es verdad. Está justo, no quema. Gracias. Entonces, en la profeta 70 semanas, que dice que son 70 semanas de años, porque hay una simbología bíblica, en el número 7, en las 70, y cada semana equivale a esos 7 años. Entonces, 7 semanas eran 49 años, el tiempo que tardó Jeremías en reconstruir Jerusalén, y 62 semanas,
que son 7 y 62, que son 483 años, 84 años, que es el tiempo desde que se reconstruye Jerusalén, por orden de Ciro, que autoriza Nehemías, y desde ahí hasta la muerte del Mesías iban a pasar 484 años. Por lo tanto, había datos en el Antiguo Testamento que indicaban cuándo iba a suceder la muerte del Mesías. Claro, porque aquí dice, se quitará la vida al Mesías, pero es que esta parte no se quería entender, no se quería leer. Pero ahí estaba, en Daniel 9, 21, 26, estaba que el Mesías iba a morir. Decir que tú eres el Cristo, es decir, el cumplimiento de la profecía del profeta Daniel, entre otras cosas, ¿no? También profecías de Isaías y de todos esos personajes. Jesús anuncia su muerte. Están en este pasaje, le dicen, tú eres el Cristo de Dios, tú eres el Mesías. Y entonces, ahora Jesús le baja la euforia. ¡Oh, qué bien! Eso me lo ha revelado el Señor, ¿no? Estamos fantásticos. Y Jesús les dice, pero les mandó que nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. No digáis a nadie que yo soy el Mesías, dejar que cada uno lo descubra. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Porque os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ellos estaban con la euforia, Cristo es el Mesías, somos apóstoles del Mesías, y Jesús le dice, me van a matar. Los sacerdotes, los apóstoles. Jesús les dice que esto es tiempo de callarlo. Así como ahora es tiempo de proclamar, era tiempo de callar. Lo que dice Eclesiastés 3. Hay tiempo de callar y hay tiempo de hablar. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite hasta estos días. Esto a nosotros hoy nos suena bien. Estamos a 1 de abril, este mes toca Semana Santa. Sabéis que Semana Santa toca entre el 24 de marzo y el 26 de abril. O entre el 26 de marzo y 24 de abril. Ahora, pero siempre en esas fechas. Puede ser los últimos días de marzo, muy pocas veces, y la mayoría de veces es en el mes de abril. Pero como sabéis, va cambiando de unos años a otros, ¿no? A nosotros nos suena bien porque sabemos cómo acaba la historia, pero en ese momento no era fácil. Primera cosa que nos muestra esto, la muerte de Jesús fue un acto de su voluntad y libre. Podía haber evitado a Pilatos y los demás enemigos. Él sabía que iban a venir los escribas, los principales, los del Sanedrín, los fariseos, pero podía haberlo evitado. Él lo sabía y no lo evitó. En esos momentos los discípulos no entendieron el mensaje que Jesús les estaba anunciando. Mesías y morir eran dos palabras imposibles. Dios muerto no podía ser. Si el Mesías era Dios, el Mesías no podía morir. Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque Dios no puede morir. Si muere Dios, se acaba todo, ¿no? Entonces, claro, es decir, por eso Pablo nos lo explica también,
que Jesús se despojó de su deidad, ¿no? Si yo me voy a meter en la bañera, pues me puedo meter así como voy, pero no es lo más apropiado, ¿no? Nos despojamos de todo y cuando salimos nos volvemos a vestir, ¿no? Es decir, Él tomó la deidad. Es decir, que son conceptos que a mí se me escapan y supongo que a vosotros también. Eso sí que nos lo explicará el Señor cuando estemos en su presencia, ¿no? Pero el concepto, el Mesías es Dios, el Mesías va a morir, son conceptos que no podía ser, ¿no? Luego Jesús dice, niéguese cada día. La necesidad de negarnos cada día, crucificar la carne, vencer al mundo, resistir al diablo. Debemos de tener el control de nuestro cuerpo y tenerlos dominados física, emocional y espiritualmente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, no podemos pretender seguir a Jesús y vivir como si no estuviéramos con Jesús. En nuestro lenguaje, en nuestras acciones, en nuestros hechos. Es posible que un compañero nuestro de trabajo intente engañar al patrón, pero nosotros no podemos ni intentarlo, porque llevar tu cruz es que los compañeros se van a enfadar porque tú quieres ser honrado, porque tú quieres ser honesto. No sé si tu jefe es un déspota, o si tú eres un jefe y tus empleados solo quieren engañarte. De todo hay, ¿no? Todo hay. Entonces, no, tenemos que buscar esa sensibilidad. Llevar la cruz era parte del castigo romano para el que iba a ser crucificado. Si recordáis, a Jesús tuvieron que ayudarle por lo débil que estaba. Jesús, a un preso no se le daba ni de beber. Cuando estaba en el juicio, probablemente Jesús ni bebió en toda esa noche ni esa mañana, y cuando iba llevando la cruz, porque era parte de la vergüenza, para que sí estuviera bien identificado. Por eso Simón de Cirene dice, pero ¿por qué tengo yo que llevar la cruz si yo no he hecho nada? Te tienes que ayudarle, ¿no? Bueno, llevar la cruz, y llevar la cruz es una seña de identidad del creyente. Es decir, vivir como Cristo quiere que vivamos y negarnos a nosotros mismos. Claro, si esto lo hacemos en las áreas emocionales, en las físicas, en las espirituales, pues no vamos a tener ni que pedir perdón de los pecados. Ya sé que somos débiles y que a veces caemos, pero tenemos que buscar esta realidad. El tiempo que yo estoy con la cruz de Cristo, el tiempo que yo estoy con Cristo abrazado a mí, yo no peco. Es cuando me relajo, es cuando me creo que ya soy superior o que ya lo tengo superado. Un Salvador que fue crucificado no puede tener un pueblo egoísta, cómodo o con mentalidad mundana y que solo se preocupa de estar bien. ¿Saben? Todo el mundo habla de la sociedad del bienestar, ¿no? Me dicen un amigo nigeriano que vino a España hace casi 30 años ahora ya. Entonces, de los primeros que vinieron en patera además, o sea que jugándose la vida, y hoy en día pues está muy bien situado, ha trabajado mucho, le han intentado hasta envenenar en un trabajo, porque el jefe le iba dando cargo, responsabilidad, y decían, entre comillas, negro, y las comillas era algo muy gordo, no puede ser el que nos mande a nosotros, ¿no? Y le echaron cosas en la comida. Al final, ahora es dueño de una autoescuela aquí y es el primer profesor de autoescuela negro en España. Fue el primero, yo no sé, porque ya hace unos cuantos años. Pero él me decía, porque yo le digo, pero vamos a ver, ¿cómo te metes en una patera para venir a España? Dice, sí, porque hace 30 años no había mucho internet, no había tanta televisión. Dice, porque yo
sabía que llegaba a Europa y era coger billetes como coger hojas de los árboles. Pero ¿cómo podéis meter esas cosas? Claro, pero bueno, dice, llegaba uno de Alemania y llegaba con un Mercedes. Y además venía presumiendo. Luego te enterabas que lo había alquilado para el viaje. Dice, luego me enteré que lo había alquilado para el viaje. Pero claro, él llegaba allí, capitán general, a su pueblo allí perdido en la ETA. Total, que se hacían ese... Y uno arriesga, y arriesga también la vida porque se están muriendo de hambre, claro. En esa realidad estaban viviendo. Entonces, es importante el vivir con la integridad que tiene que vivir un cristiano. Vivir con la integridad que tiene que vivir un cristiano. No siendo racista, no menospreciando, no rechazando a nadie, y que no se preocupe solo de estar bien, sino que se preocupe de estar bien espiritualmente, ¿no? El gran valor de nuestra alma, nuestra vida, porque, es decir, al fin y al cabo el cuerpo se va deteriorando. Ya os digo, a mí me encontraron el azúcar un poquito disparada, me han puesto una pastilla y me han fastidiado un poco. Eso me han dicho hoy, porque yo digo, pero si estoy bien, no sé por qué tengo la tos. Y cada vez que empiezo a hablar me está poniendo así, esperemos que se corte. Entonces, el problema es que yo mi voz la dejaré de usar un día, igual que mis piernas, pero mi alma seguirá viviendo. Y por eso el Señor dice, el valor es nuestra ánima, es nuestro espíritu, es el soplo divino, ¿no? Ánima se refiere a ese soplo divino, ¿no? Ese neuma de Dios, ¿no? Ese soplo de Dios que es el que nos ha dado vida, ¿no? Éramos barro y de repente hemos sido hechos vida, ¿no? Y todo lo que contiene el mundo nunca hará que el ser humano sea feliz. Sus placeres, sus riquezas, solo son apreciables cuando no se tienen por su apariencia de esplendor. Pero como las burbujas de jabón que las tocas y estallas, nacemos desnudos y nos vamos desnudos. Y si no nos vamos desnudos es porque alguien nos viste. Ya no somos capaces de vestirnos, ¿eh? Igual que cuando nacemos no somos capaces, cuando nos morimos todos. Perder el alma es la peor ruina y la más dolorosa de las enfermedades. Todas las otras pérdidas pueden buscar una solución, pero la pérdida del alma es para siempre. Lamentablemente, en una sociedad que se llama cristiana, eso es algo que está ocurriendo directamente. Muchos están asesinando su propia alma, rechazando el Evangelio y diciendo que no a Jesús. La tercera cosa que habla es el que se avergüence de mí. Avergonzarnos de Jesús. Jesús es el que le va a decir al Padre, no, este está limpiado por la sangre que yo di en la cruz. O a pesar de que digamos como aquellas 5 vírgenes, Señor, Señor, no te conozco. Al cielo no vamos a ir ninguno con una pegatina que ponga salvado. Al cielo vamos, todos. Y Jesús es el que dice, venid a mí, benditos de mi Padre. Es decir, que sepamos que es el Señor el que nos va a detectar como salvos. No vamos a tener que decir, Señor, estuve como pastor en la iglesia, embajadores, y pasó esto y pasó. No tengo derecho ni a hablar. Ya el Señor me va a poner, y luego ya el Señor me dará ocasión de hablar y de decir, pero es Cristo el que nos salva, ¿no? Entonces hay varias formas de avergonzarnos de Jesús. Una, negando. Oye, ¿tú eres cristiano? No. Porque hay veces en ambientes, vemos gente que se está riendo, se está burlando. Podemos negar a Jesús en el tiempo que estamos. Cuando tenemos miedo que otros se enteren de nuestra fe. Claro, aquí no hay problema de persecución, pero si tú vives en Arabia o en Irán y dicen que eres cristiano, tu vida está en peligro. Y si alguien nos pregunta, yo entiendo que los cristianos allí no van con la Biblia en la mano porque los meten en la cárcel y están seguramente orando.
o hablando solo con personas muy concretas, que no puedes hablar. Pero si alguien dice, oye, ¿tú eres cristiano? No, a mí no. Entonces eso sería avergonzarse. O cuando le damos más importancia al reconocimiento que otros que a obedecer la palabra de Dios. Es decir, en un ambiente, imaginaros que yo quiero entrar en un club social donde uno de los requisitos es negar la existencia de Dios. Pero en ese club social están todos mis amigos, hay gente muy importante, yo voy a prosperar, voy a tener... No, donde se niega a Dios, yo no puedo estar, ¿no? Y cuando nos avergonzamos de nuestro pecado. Es decir, aquel pastor que iba en el tren y se encuentra con un miembro de su iglesia desde tiempo, dice, hombre, hermano, ¿cómo? Sí, aquí estoy, que voy de viaje de novios. ¿Cómo de viaje de novios? Pero usted tiene 60 años. Dice, sí, pero te presento a mi esposa, 25 años tiene. Digo, pero ¿y su esposa? No, el Señor me reveló que tenía que dejar a mi esposa de 58 y casarme con una de 25. ¿El Señor me reveló? No, eso no lo puede revelar el Señor. Es decir, estoy pecando y en vez de avergonzarme, le echo la culpa al Señor. El Señor me ha revelado. Mi esposa tenía que aceptarlo porque si el Señor me lo revela, es como si ustedes vienen y me dicen, el Señor me ha dicho que me vaya a otra iglesia, por ejemplo, ¿no? Que no es malo. Pues yo, ¿qué les digo a ustedes? Pues si el Señor te lo ha dicho, pues haz caso tú al Señor. O el Señor me ha dicho que tengo que cambiar de trabajo. Pues si tú me dices, mira, Indalecio, tengo este trabajo y me ofrecen esto y esto, entonces yo te puedo dar una opinión. Pero si tú me dices, el Señor me ha dicho, yo me callo, porque ya te entenderás tú con el Señor. Porque no te voy a decirte yo que el Señor no te lo puede... Si tú me dices que el Señor te ha dicho que dejes a tu mujer por una de 30 años menos, yo te digo, el Señor no te lo ha dicho, tú verás lo que haces. Pero si me dices que quieres cambiar de trabajo, bueno, pues tú verás. Entonces, el problema es cuando estamos viviendo en pecado y encima estamos orgullosamente, como ese pastor, presumiendo de lo que el Señor nos ha dicho. Eso también es avergonzar a Jesús y no negar su vida, ¿no? 3 lecciones de Jesús para sus discípulos y para nosotros hoy. Primero, la necesidad de negarnos cada día, crucificar la carne, vencer el mundo y resistir al diablo. Es decir, yo soy cristiano 24 horas, 7 días a la semana, menos el domingo pasado que fueron 23. Pero luego vendrá uno que serán 25, ¿verdad? Porque nos cabe. Pero 7 días yo soy cristiano. No importa lo que pase, no importa que salga el sol o que no salga, no importa, yo soy cristiano. El gran valor de nuestra alma, nuestra vida, que aprovecha al hombre que gane todo el mundo y se destruye o pierde a sí mismo. Es decir, es la parábola aquella del hombre que dijo, uy, qué cosecha más grande, voy a hacer unos hilos más grandes para guardar todo el trigo que he cosechado. Necio, hoy vienen a perder tu alma. Si no has vivido con orden, tu vida se paga. Y el peligro de avergonzarnos de Jesús, porque cuando venga en su gloria, como he dicho antes, estaré yo delante de Jesús. Y Él me dirá sí, o Él me dirá no te conozco. Y ya será el lloro y el crujir de dientes, porque no hay otra alternativa. Este pasaje termina con una afirmación de Jesús a veces difícil de entender. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Algunos piensan que hablaba de ver la iglesia ya liberada y triunfante, pero no es así. La realidad del tiempo pasado y por los relatos del Evangelio estaba hablando de la experiencia de la transfiguración que pudieron vivir Pedro, Jacobo y Juan con Jesús, Elías y Moisés. Es decir,
verán el reino de Dios. Y también otros piensan que estaba hablando de su resurrección, porque la resurrección de Jesús, su ascensión y la venida del Espíritu Santo es lo que empieza el reino de Dios en la tierra. Y claro, de los que estaban ahí, hubo uno que no lo vio, que fue Judas. Por lo tanto, tiene razón que algunos de los que están aquí, pero no todos, vieron el día de Pentecostés, el inicio de la predicación del reino de Dios en la tierra. El siguiente pasaje es un pasaje muy especial, ¿no? Uno de los pasajes más impresionantes del ministerio terrenal de Jesús, ¿no? Sería como si Jesús nos acercara a la puerta del cielo. Imaginémonos que hay una puerta y que hay una cerradura de esas antiguas que tenía una llave grande y que nos dijeran: mira por el hueco de la cerradura y verás un poco del cielo, ¿no? Pues aquí Jesús les enseña un poco del cielo a 3 de sus discípulos. A los 3 que estuvieron con la resurrección de la hija de Jairo, que fueron Jacobo, Juan y Pedro. Dice: aconteció 8 días después de estas palabras que una semana después, tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Otra vez, Jesús sube al monte a orar. Jesús y la oración. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Nos muestra algo de la gloria de Jesús, de lo que Jesús tendrá en su segunda venida. Un Jesús resplandeciente, un Jesús glorioso, con una apariencia y un vestido espectacular, y que pudieron verlo, porque aunque estaban con sueños, dice que estaban despiertos, no fue un sueño, ¿no? Parece claro que después de anunciar su muerte, al grupo de discípulos más cercanos quiso animarlos y fortalecerlos, y aparece con 2 personas que teóricamente habían muerto. Bueno, Elías había ascendido a los cielos, pero eso había pasado hacía casi 1000 años, y Moisés como 1500, ¿no? Entonces, después del mensaje, niéguese, tome su cruz y sígame, Jesús les permite ver la gloria de Dios, para que cuando vengan los momentos de ver a Jesús lleno de latigazos, lleno de sangre, pues recuerden también este momento glorioso. Para nosotros ahora es el tiempo de llevar la cruz y compartir la humildad de Jesús, pero vendrá el tiempo cuando recibiremos nuestra corona y estaremos en su presencia. En segundo lugar, aquí tenemos un mensaje de seguridad sobre los creyentes que han partido de este mundo. Jesús no estuvo solo, sino con Moisés y Elías, 1500 años y 900 antes, ¿no? No todo acaba en la muerte, no todo acaba en la muerte. Hay mucha especulación y teología sobre dónde están los muertos. ¿Dónde están los muertos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros padres que han fallecido en el Señor, ¿no? ¿Están en el cielo? Al cielo iremos cuando el Señor venga y resucite. La Biblia habla de que todos los muertos serán resucitados, ¿no?
¿Están en la tumba? Tampoco. Algunos han muerto en el mar y han desaparecido sus cuerpos. En la tumba también desaparecen los cuerpos. A cabo de X años, prácticamente todo desaparece. Es decir, este pasaje no aclara, pero sí indica que están bien y que el Señor cuida de ellos. La parábola del rico y Lázaro nos habla de un concepto, el seno de Abraham, de un lugar donde están esperando los que han muerto con el Señor, ¿no? ¿De qué tema hablaron Elías y Moisés con Jesús? Pues hablaban de su partida, de que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Sabía la trascendencia que esa muerte iba a tener y por lo tanto hablaban de ello. Todo la salvación dependía de la muerte expiatoria de Jesús. Y en su error, pensar que los profetas y creyentes del Antiguo Testamento no sabían nada del sacrificio de Jesús, que Jesús ofreciera por el pecado. Claro, Elías representa la palabra profética y Moisés representa la ley. La ley decía que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y la palabra profética dice que el Señor enviará a su enviado, que será príncipe de paz, Padre eterno, consejero, Padre amoroso. Es decir, la palabra profética anunciaba al Mesías y la ley anunciaba que el único que cumpliría esa ley era el Mesías. Por lo tanto, el consuelo que Dios le envía a Jesús, es decir, que él iba a cumplir todas las profecías. En la muerte de Jesús hay como 300 profecías cumplidas, ¿no? Y además iba a dar cumplimiento a que se iba a acabar el sacrificio para empezar una vida sin derramamiento de sangre, porque ya la sangre estaba pensado, ¿no? Por lo tanto, Moisés, que tanto habló con Dios, claro, estuvo 40 días Moisés hablando con Dios. Se le dieron, cuando se le daba todo el diseño del tabernáculo, Dios seguro que le estaba diciendo, esto es imagen de, el candelabro es imagen de, los panes de la proposición es imagen de, el arca de la alianza es imagen de, la sangre que hay que poner es imagen de, el altar, eran imágenes. Y el Señor y Moisés sabía, Moisés bajó del Sinaí con un rostro resplandeciente también de la presencia de Dios. Y Elías ni siquiera pudo ser retenido en este mundo, ¿no? Es decir, es verdad que ellos no tenían muy claro cómo iba a ser, por eso en este sentido nosotros tenemos mucha más luz. Es decir, el más pequeño en el reino de los cielos tiene más conocimiento que ninguno de ellos. ¿Cómo iba Dios a hacer que Jesús fuera el Cordero de Dios? No lo sabían. Pero que Jesús iba a ser el Cordero de Dios, sí que lo decían. Por eso desde Abel todos los creyentes descansaban en que un día habría el sacrificio prometido y esa sangre sí sería eficaz para quitar el pecado. Ese era el mensaje que predicaba Juan el Bautista, que conocía bien el Antiguo Testamento. Por eso su mensaje es, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También este pasaje nos habla de un momento entrañable, después de que se aparece esa visión y que Pedro dice, bueno, vamos a hacer aquí una capilla para Elías, otra capilla para Moisés y una capilla para ti. Cuando dice una enramada se refiere, vamos a construir algo, que vengamos aquí siempre y cada vez que subamos al monte, aquí estará Elías, aquí estará... Y Jesús dice, no sabes lo que pides. No, esto el Señor te ha dejado mirar, si me permitís, por un agujerito, algo de lo que está pasando. Pero no se trata de venir. No hay que adorar a Elías, no hay que adorar a Moisés. Y entonces viene la voz de Dios. Este es mi Hijo amado, a él oíd. El mensaje de Elías y el mensaje de Moisés queda enfocado en Jesús. Es el mensaje de Jesús el que hay que oír. Dios le dijo a Pedro que por grande que hubieran sido Elías y Moisés, al único que había que oír, porque eran mucho mayores a Jesús. Los profetas
y los ministerios eran testigos de la verdad. Jesús es la verdad. Por eso nadie puede dar un mensaje distinto del que ha dejado Jesús. Nuestra principal meta en la vida cristiana es oír la voz de Dios, a través de la Biblia, a través de la meditación, a través de un mensaje o en nuestro tiempo personal con nuestro Señor. Una detalle importante de ver cómo empiezan siempre los grandes acontecimientos que vive Jesús. Antes de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús oraba. Aquí, entre tanto que oraba. Lucas 3:23, cuando Jesús fue bautizado, dice, fue bautizado y orando el cielo se abrió. En Getsemaní Jesús estuvo orando. La oración siempre era un constante en la vida de Jesús, ¿no? Y este es un momento de la transfiguración que nos recuerda cómo se cierra el círculo de la revelación. La ley, es decir, hasta que no está la ley es la constitución, si me permiten, del pueblo de Israel. Un pueblo no es pueblo hasta que no tiene leyes propias. Hasta entonces los israelitas estaban viviendo según lo aprendido en Egipto. Ellos guardaban esas cosas. Es decir, y en Sinaí el Señor les da sus leyes, ¿no? Lucas 9:32, Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Pero sin embargo, allí quedaron despiertos. Por eso Pedro exclamó, bueno es para nosotros que estemos aquí. Es decir, esa experiencia no la contaron los discípulos, la contaron después, porque era de esas cosas que Jesús quería que se vivieran y que se supieran. Por eso cuando Dios hace algo en la intimidad nuestra, tenemos que saber cuándo es el tiempo de contarlo o a quién debemos contarlo. No todo se puede contar a todo el mundo, porque no todo el mundo puede entender todo. Es decir, yo puedo decir, el Señor me ha sanado milagrosamente, pero según donde lo diga la gente se va a reír de mí. Entonces tengo que saber dónde dar testimonio, dónde contar las cosas y dónde no hacerlo. Lo siguiente es la sanidad de un muchacho endemoniado, otra vez un endemoniado. No tiene nada que ver con aquel hombre, el gadareno, que estaba en los sepulcros. Este era un caso totalmente distinto y Jesús actúa totalmente distinto, ¿no? Porque Jesús nunca repite la forma de obrar, ni en los milagros, ni en las liberaciones, ni en los mensajes.